Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:27 minutos. Hace 220 años, nada más y nada menos, un grupo de 22 niños españoles fueron inoculados con la vacuna de la viruela para trasladarla así a América, Filipinas y China. Este año 2023 un grupo de 60 chicos y chicas van a hacer una expedición por nuestro país, conociendo más de aquel momento histórico para la medicina y para la salud de la humanidad. Vamos a hablar de todo ello con Jesús Luna, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es vecino de Tres Cantos y director de esta expedición Vuelta al Mundo 2023, expedición Balmi, Salvani y Zendal, primera vacunación global 1803-1810. Jesús Luna, a ver si podemos escuchar. Ahora sí, Jesús Luna, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí. Ahora perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí en plena vorágine, porque ya nos queda muy poco tiempo para emprender esta expedición, pero bien contento de que se van cumpliendo todos los objetivos y vamos avanzando para el día 16 comenzar aquí en Madrid la gran expedición. Bueno, hablaremos ahora enseguida de cómo va a ser esa expedición, pero vamos a ir al origen, que es rememorar, ¿no? Ese aniversario, ese 220 aniversario de esa primera vacunación, digamos, global, ¿no? Vamos a explicar qué ocurrió hace 220 años. Bueno, mira, fue una hazaña increíble porque era la primera vez en la historia que había una misión internacional con esos. Creo que estamos perdiendo la conexión con Jesús, se nos ha cortado esa comunicación. Nos estaba contando, bueno, pues esa experiencia que hace 220 años se llevó a cabo, una hazaña increíble nos ha dicho, y es que imagínense, ¿no? Hace 220 años, cómo podía ser el traslado, por ejemplo, de algo tan delicado como una vacuna. Creo que hemos retomado esa comunicación. Jesús. Sí. A ver si va a ser más difícil hablar contigo que trasladar la vacuna hace 220 años, ¿eh? Sí, bueno, exacto. Esto va a ser más complicado, pero en cualquier caso, lo que os decía es que es la primera vez en la historia que se plantea una misión internacional para salvar millones de vidas con la vacuna de la viruela. Gracias a esta expedición Balmi, Salvani y Zendal, lo que se hace es diseñar una expedición que era bastante incierta, temeraria y muy peligrosa, porque había que atravesar el océano, había que atravesar todos los territorios de ultramar, ir vacunando y además tener que dejar unas juntas de vacunación para que el proyecto siguiera adelante. Y si esto no fuera poco, la manera de transportarlas, porque claro, esta vacuna, que era la vacuna de la viruela, era un fluido vacunal, de ahí viene la palabra vacuna, porque sí. La vaca, que era la que tenía la viruela bovina, era la que nos inmunizaba de la viruela humana, que era la terrible, la que mataba cientos y miles de personas, 400.000 en Europa al año, y en América ni se sabe, no hay datos, pero era más terrible que las guerras. Y un médico inglés, que es Edward Jenner, es el que descubre que las ordeñadoras de vacas no se contagian de la viruela humana. Y entonces lo que él hace es, a través de la observación, se da cuenta de que ellas habían padecido una enfermedad que es la viruela bovina, que eran unas cicatrices que les quedaban en las manos. Cogió esa viruela bovina y se la aplicó a un joven, a un niño, y vio que quedaba inmunizado de la viruela humana. A partir de ahí es cuando se descubre la vacuna, que viene del fluido vacunal, de ahí su nombre vacuna, y es cuando empieza para la humanidad un nuevo momento, porque es cuando se empieza a expandir la vacuna, que llega a España, y es cuando Balmis, con una innovación tecnológica fascinante, porque en aquella época no se sabía cómo trasladar ese flujo vacunal, lo que hace es trasladarlo a través de niños, de hombro a hombro, manteniendo vivo esa vacuna, porque no había otro medio, con lo cual es una innovación tecnológica fascinante, salvar millones de vidas y hacer que la vacuna se distribuyera, esto muy importante, a todo el mundo, gratuitamente, porque ya había un mercado negro, ya había una especie de pues lo que hay siempre en estas situaciones desesperadas, pero Balmis lo hace gratuitamente gracias al apoyo de la Real Hacienda Española, de Carlos IV, que también le apoya, y de esos 22 niños vacuníferos, junto con Isabel Zendal, que es una figura, un pilar fundamental, del que luego si queréis hablamos, porque es la única mujer de la expedición que va a ser la madre de los 22 niños vacuníferos, que son además niños expósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños que han sido abandonados en los reales hospicios, en las casas de las inclusas, que le llamaban en aquella época, porque sus padres pues no podían mantenerlos, simplemente no tenían un futuro para él. Y ellos son niños huérfanos, niños pobres, que no tienen familia, y son los verdaderos protagonistas, esos 22 niños, por Isabel Zendal,
que es la que los protege, la que los cuida, la que luego aprende a vacunar y la que los mantiene siempre con ese ánimo, con ese espíritu de atravesar el océano y de ir vacunando país por país durante años para que esa vacuna llegara al mayor número posible de personas. Y en esa expedición van 4 niños madrileños, que es muy importante destacarlo. Hay 4 niños que salen de Madrid, o sea, salen 10, pero 4 se van con los 22, en total son los 22, pero hay 4 que son madrileños. Y además quiero deciros que esta expedición, nosotros vamos a trabajar los principales objetivos de desarrollo sostenible, porque creemos que la metáfora, o digamos la inspiración de este viaje para nosotros es ese hombro a hombro, ese ayudarnos, ese colaborar para cambiar y darle la vuelta a los problemas, digamos, más importantes de la humanidad, ¿no? Como son el cambio climático, la violencia de género, las desigualdades, la pobreza, los derechos humanos. Todo eso queremos trabajar con jóvenes de 21 países que nos van a acompañar durante este periplo y que van a ser los verdaderos protagonistas, porque ellos son los que tienen que hacer ese cambio y queremos que sean los protagonistas de esa transformación de esos problemas. Bueno, Jesús, me parece impresionante esta historia de esos 22 niños que son inoculados, que son llevados por todo el mundo, pues como transportadores de la esperanza y de esa vacuna tan importante que, como decimos, bueno, pues no en una expedición fácil, porque claro, podemos pensar ahora con los medios que tenemos, pero hace 220 años, bueno, pues embarcarse en una aventura como esta conllevaba también muchísimo riesgo. Así que me parece, vamos, un historión que ocurrió hace 220 años y que se va a recordar ahora y se va, como tú decías, a tomar de él ese ejemplo, ¿no? De la colaboración y del trabajo de toda la humanidad para una expedición que ahora sí vamos a entrar en la que vais a hacer este año 2023, que ¿cómo va a ser? Participan 60 chicos y chicas, ¿no? ¿Cómo han sido seleccionados? Sí, mira, son 50 en total y estos jóvenes han hecho un trabajo porque nosotros queremos que sean jóvenes que tengan una motivación, un espíritu de cambio, de transformación. Entonces, los jóvenes de 21 países lo que han hecho es hacer un trabajo para mejorar un problema de su entorno local, que puede ser o bien medioambiental, o bien solidario, o bien de cualquier problema que tengan de violencia a su alrededor, y dar soluciones, dar una solución original y creativa. Y eso además tiene que ser sostenible. Y de eso se ha encargado la Universidad Autónoma de Madrid, que es la encargada de seleccionar a los jóvenes a través de esos trabajos que realizan. Con lo cual ya tenemos una motivación, ya tenemos unos jóvenes que están comprometidos. Y a partir de ahí hemos seleccionado esos 50 jóvenes y lo que vamos a hacer es un viaje a través de esos personajes de la expedición Balmis, Albán y Zendal para que conozcan cuál eran esos personajes y a la vez intervengan dejando una huella verde y reduciendo su huella de carbono. Esto es muy importante porque el viaje tiene que ser sostenible. Y este viaje sostenible, pues gracias a Renfe, que nos da transporte en los lugares en donde tiene trenes de cercanía o de largo recorrido para evitar esa huella de carbono. Vamos a trabajar los fondos marinos, vamos a limpiar y a cuidar esos fondos marinos con los jóvenes en Alicante, en la isla de Tabarca, que es un fondo protegido de la biosfera, que es un lugar extraordinariamente de biodiversidad que hay que cuidar y que fue el primer fondo marino que protegimos en España hace ya un montón de años y por lo tanto reúne unas características únicas en el Mediterráneo y por lo tanto va a ser un lugar importante. Y además es que Balmis es de allí, Balmis nació en Alicante y vamos a rendir homenaje a él. Entonces vamos combinando esos factores, personaje y huella verde y reducción de huella de carbono. En Tortosa vamos a ir al Delta del Ebro. En el Delta del Ebro, que es Reserva de la Biosfera de la UNESCO, es un lugar extraordinario de naturaleza, además de fauna, de aves, y sobre todo de un ecosistema que hay que proteger porque se está salinizando, porque el mar está cada vez más salado. Entonces los jóvenes van a trabajar ahí. Vamos a hacer también un pequeño guiño a nuestro gran pintor universal Pablo Picasso, porque también es el 50 aniversario de su muerte, y en San Juan de Horta, San Juan del Ebro, como él le llamaba, donde todo lo que sé lo he aprendido ahí. Eso dijo Picasso porque estuvo una época en Horta dibujando cuando tenía 16 años. Vamos a ir al Museo de Picasso de Horta. Vamos a ir al castillo, que es un castillo del siglo X musulmán árabe, también de Tortosa, y vamos a tener la gran oportunidad de ir a Barcelona también. En Barcelona vamos a trabajar con arquitectos que están transformando los espacios para que sean espacios que mejoren la relación con las personas, en los hospitales, en los lugares donde hay
los barrios, para que la arquitectura sea un motor de cambio también, de transformación, para que ir a un hospital no sea un lugar lúgubre, no sea un lugar áspero, sino que sea un lugar donde los pequeños o la gente que tiene que estar allí tenga un espacio acorde y sea un espacio que combine naturaleza con arquitectura. Y esto es sorprendentemente novedoso y queremos también destacar eso. Además, la figura de Salvani, que es el subdirector de la expedición, que era de Barcelona, queremos rendirle homenaje también a él, porque él estuvo 18.000 kilómetros, la expedición se dividió en Venezuela. Había tanta necesidad de vacunar a la gente que moría a mansalvas, que Balmis dividió la expedición en dos, y en Venezuela Salvani estuvo, a partir de ahí se dividieron, y él estuvo durante 18.000 kilómetros y 7 años vacunando sin parar. Murió en Cochabamba, en Bolivia, y este también es un homenaje a este doctor cirujano que fue con Balmis y que atravesó selvas, atravesó montañas, tormentas, todo con los niños, vacunando en cada uno de los lugares. Una hazaña absolutamente increíble, todo ello gratis, luchando contra los elementos. Y de Barcelona iremos a Isaba, a Navarra, porque en Navarra tenemos que trabajar también el mundo rural. El mundo rural es muy importante porque el espacio rural hay que protegerlo y las personas que viven allí son esas que lo cubren, que hacen que ese espacio rural siga manteniendo esa biodiversidad. Y trabajaremos en explotaciones agropecuarias de ovejas, de vacas. Vamos a integrarnos en ese espacio agrario y en esa cultura rural, que es fundamental. Luego vamos a ir al País Vasco, porque ahí en Bilbao tenemos un personaje también fascinante, que es Ruiz de Luzuriaga, que es un médico español también de esa época de Balmis, que fue el que empezó a vacunar en España y vacunó a través del fluido vacunal, también como hacía Balmis, pero en la zona de España solamente. De ahí lo que haremos será ir a Galicia, porque en Galicia está nuestro personaje y los niños. Los 22 niños vacuníferos salen de La Coruña, y en La Coruña estaba la casa de expósitos donde ellos estaban. Se le incorporan 10 niños de Madrid, pero solo 4 se quedan, y esos 22 son los que van a América, con un personaje increíble. Isabel Zendal, la madre de todas las vacunas, porque es la única mujer en un ambiente de hombres, de marineros, en un ambiente duro, porque en un barco durante 1 mes y medio que estuvieron navegando, durante los lugares que fueron, Isabel pasó también a Filipinas, volvió de Filipinas a México, murió en Puebla, pero esta mujer hizo una labor increíble, porque además la Organización Mundial de la Salud la declaró la primera enfermera en misión internacional. En México hay varios premios con ese nombre, porque se la considera la primera enfermera de México. Y además aquí en Madrid tenemos un hospital con su nombre, que es Elizabeth Zendal. Quiero decir que es un personaje femenino que representa ese espíritu combativo, ese espíritu de afrontar la dificultad. Imagínate 22 niños en un barco encerrados, vacunando cada 2 días, vacunando 2 niños cada 10 días. Bueno, me parece algo... Bueno, de hecho, Balmis habla de ella en su carta al ministro Gabriel, dice que sin Isabel no hubiera tenido éxito la expedición, porque los niños solo los controlaba, solo los manejaba, solo los cuidaba ella, porque todos eran militares, todos eran hombres. Entonces, por favor, esa figura importantísima. Sin ella no hubiera habido expedición, no hubiera habido vacunación y no se hubieran salvado millones de vidas. Y Balmis llegó a Filipinas con Isabel, pero luego siguió a China y dio la vuelta al mundo. Yo creo que esto debería ser un contenido a dar en los colegios y en todos los sitios, porque son expediciones. Además, la UNESCO lo ha declarado a toda esta documentación de la expedición de Balmis, Salvani Zendal, memoria del mundo, porque lo considera un acto relevante para la humanidad. Y esto es lo que este testigo deberíamos recoger nosotros y ser también, apoyar este tipo de iniciativas, porque tenemos muy poco conocimiento de nuestra propia historia. Jesús, rápidamente, ¿cómo continúa la expedición que vais a hacer? ¿Estamos en Galicia? ¿Vais a cruzar a Portugal? Vamos a Lisboa al Encuentro Mundial de la Juventud con el Papa. Vamos a estar allí, vamos a intentar estar allí en ese momento histórico con el Encuentro Mundial de la Juventud y el Papa, y luego pasaremos hacia Córdoba para ver el tema del mestizaje de la cultura musulmana en la mezquita de Córdoba. Trabajaremos también en zonas de medioambientales de la comunidad andaluza, porque hay ecosistemas muy importantes que hay que proteger. También estaremos en Montilla con el Inca Garcilaso, estaremos también en Aguilar de la Frontera, en Posadas, lugares emblemáticos y sobre todo fundamentales en esa época, que tienen sus rutas americanistas, que tienen personajes en América, que cuidan el medio ambiente, que están planteando cuestiones innovadoras desde el punto de vista medioambiental. Y luego de ahí vamos a ir a Ceuta. ¿Por qué? Porque en Ceuta vamos a
rescatar y devolver al mar tortugas careta, que van a quedarse varadas, que se han quedado varadas, y las vamos a rescatar, las vamos a devolver al mar después de tratarlas, de cuidarlas, y vamos a descubrir todos esos fondos marinos en Ceuta, rescatando tortugas que han quedado en el mar porque comen plásticos y pierden su flotabilidad, y también vamos a trabajar con los veterinarios y sobre todo vamos a devolverlas, las que ya están recuperadas, las vamos a devolver a su entorno. Vamos a trabajar también en la reforestación simbólica, es decir, vamos a tener un contacto, que esto creo que también es importante destacar, con los jóvenes tutelados, jóvenes que cruzan la frontera, que tienen una situación muy complicada, y queremos que nuestros jóvenes también conozcan esas realidades y que las entiendan, porque una vez que entiendes lo que mueve a una persona a desplazarse de su entorno y a buscar otra vida mejor, uno puede buscar soluciones y sobre todo entender cuál es esa situación de estos jóvenes, que son jóvenes migrantes, que están acogidos. Queremos que les transmitan sus experiencias, porque eso es solidaridad, eso es comprender y entender un fenómeno, que es el fenómeno migratorio, que muchas veces no lo entendemos y tendemos a marginarlo y tendemos a crear una especie de mitos alrededor de ellos, sobre todo muy negativos, y queremos desmontar estos estereotipos. Queremos que se conozcan los jóvenes, queremos que compartan esa experiencia y que vean cuál es la realidad de esos jóvenes que cruzan la frontera y que están buscando en realidad un mundo mejor, una oportunidad para prosperar. Jesús, iba a decir menuda experiencia, pero es que es menudas experiencias, porque estamos viendo la de situaciones que van a vivir, la de realidades que van a ver, la de temas que les van a llamar a la reflexión. Bueno, como decimos, toda una experiencia global que arrancará el 16 de julio desde Madrid y que les hará pues hacer todo este recorrido hasta el 10 de agosto, que cuando regresen tras ese viaje que seguro les va a cambiar las vidas y que va a recordar un viaje que no es que cambiase la vida de quienes lo hicieron, sino que cambió la humanidad. Así que nuestro recuerdo aquí también para Balmis, Salvani y Zendal en esa expedición que lleva su nombre en este 2023, recordando aquel momento de hace 220 años en el que, bueno, pues una expedición que cuenta con la ayuda de distintos ayuntamientos, entre otros el de Tres Cantos, en ayuntamientos de toda España, y nosotros, bueno, pues nos ha llegado esta historia a través del Ayuntamiento de Tres Cantos, así que de verdad enhorabuena por ella y gracias por compartirla con nosotros, porque seguro que muchos se han sorprendido, entre ellos me incluyo, y van a investigar más acerca de ese hito histórico. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, y simplemente recordar que estamos aquí gracias a este tipo de hazañas que han hecho otros, y que es de recibo por lo menos recordarlos, ¿no? Yo creo que eso es lo mínimo que podemos hacer, recordarles. Balmis, Salvani y Zendal es el nombre de esta expedición. Hemos hablado de ella con Jesús Luna, que es su director, también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y vecino tricantino, así que eso hay que decirlo también, estando aquí en Madrid Norte. Jesús, un placer, y nada, cuando quieras te vienes, porque es interesantísimo escucharte. Encantado. Y seguro que aprenderemos muchísimo contigo de muchos temas, así que gracias y hasta la próxima. Que vaya muy bien todo el viaje. Adiós.